TAME. Conversaciones productivas para Aragón postproductivista que todos llevamos en el corazón. Bueno, hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros nuevos colaboradores en esta nueva temporada de Radio Monotes, en este alarde de innovación y creatividad que hemos hecho en este nuestro podcast y vuestro podcast también. Infinito. Tenemos hoy con nosotros también a un antiguo conocido del programa, a Ramón Guirado. Bienvenido, Ramón. Biólogo, doctor en neurociencia, profesor de la Universidad de Valencia y exdirector general de universidades y también lo fue de investigación del Lambanato. Bienvenido de nuevo, Ramón, que lo he dicho 2 veces porque me he perdido un poco, como es la primera vez que te tenemos aquí así en esta sección de colaboradores. Bueno, en una sección que has titulado... Pues quizás podría ser Laboratorio Subterráneo de Caudé. ¿Se atreven a adentrarse con nosotros en este túnel? Les aseguramos que el viaje merece la pena. Laboratorio Subterráneo Caudé. Un poco de esperanza científica y ecosocialismo para el Aragón del futuro. Nos gusta entrar en el deep lore de la ciencia, abracemos, y un laboratorio subterráneo es lo mejor que nos puede venir. Si está en Caudé, que se jodan los pirenocéntricos, que me han liado una en Twitter, me han liado una, los de las boinas pretas esas, que me han llamado la atención hasta en WhatsApp, imagínate. Pero bueno, vamos con lo importante. Todo el laboratorio subterráneo de Canfranc, espero, ¿no? Claro, ahí, claro. Nosotros tenemos que generar, me parece buena idea, intentar generar en Teruel un laboratorio subterráneo propio. Y si Radio Monotes es el que contribuye a ello, más mejor. Así de claro. Se jodan los del Pirineo. Bueno, ¿y qué nos vas a contar en esta primera entrega del Laboratorio Subterráneo de Caudé, Ramón? Bueno, ¿De qué va a ir esta sección? Lo primero. A ver, en general me gustaría, ¿no?, hacer como una introducción de los temas que creo que podemos tratar a lo largo de los siguientes programas. Este sería como a modo introductorio, pues hablar un poco en general de los diferentes palos que creo que podemos tocar relacionados pues sobre todo eso, con la ciencia opuesta un poco al negacionismo, ¿no? O sea, ahora mismo creo que podemos diferenciar entre 2 polos, básicamente la gente que sí que defiende la ciencia y todo el movimiento MAGA que se ve en Estados Unidos, pero aquí en España con mucha fuerza también de Vox, que básicamente son negacionistas de la ciencia, que son terraplanistas, creen en cualquier basura. Y creo que esto es importante porque nos va a diferenciar, pues eso, dónde está el sentido común y dónde están las nuevas esferas en las que nos está atacando la derecha y la ultraderecha. Y bueno, pues en general es eso, hablar un poquito de los diferentes retos que tenemos desde la ciencia y pues cómo afrontarlos, básicamente para intentar dar una respuesta al sistema capitalista que está bastante agotado. Entonces yo creo que todo esto hay que intentar relacionarlo un poco con el ecosocialismo, como la ciencia podría estar relacionada con el ecosocialismo. O sea, la ciencia democrática, o sea, la ciencia liberadora nos puede ayudar. Porque es que ya sabes que hay mucho magufo también a la izquierda, poca broma, ¿eh? Sí, tuvimos algún ejemplo bien conocido, ¿no?, sobre las antenas de los teléfonos y cosas así. ¡Hostia, qué tiempos! Está fuerte Ramón, haciendo amigos. El Ramón. Es que claro, lleva 2 minutos y medio de sección. Apunta, dispara, chaval. A ver, es que estamos optimistas, ¿no? Porque con esto de que haya ganado Mamdani, ¿no? Pues parece que... Claro, hay que decirlo. En las mismas semanas ha ganado Mamdani y hemos mandado a Amazon a tomar por culo. En el primer programa dijimos Amazon a prisión. Y mira, pues dicho y hecho. Bueno, hecho no, que está forado todavía, pero un paso más cerca. Sí. Por empezar un poquito de los temas, primero hablar del agotamiento, ¿no? Del agotamiento del capitalismo. No sé si os acordaréis, pero por los años 90 o sí se puso muy de moda el término del desarrollo sostenible. Pues ahí ya empezaba a hablarse de que nos estábamos cargando el planeta, que teníamos que pues, producir a un ritmo un poco menor para ser capaces de que el planeta absorbiese todo el impacto que tenía la acción humana.
Pues esto obviamente no ha ocurrido. No es No por es que nada, hayamos pero... reducido un poquito el crecimiento. A ver, ¿qué pone? Contra la sostenibilidad. Bueno, pues eso. Yo Ahí, tiro recomendaciones. claro, el desarrollo sostenible no era como una salida en falso, era como podemos seguir creciendo, pero pues a otro ritmo, ¿no? Pero vamos, aún así, es que no es que hayamos crecido a un ritmo menor, sino que esto ha sido aceleración máxima. O sea, hemos ido más a más a más y no solo pues el susto que nos dio, ¿no? El petróleo, que parecía que se iba a acabar el petróleo y parece que cada vez van encontrando más, sino que ahora pues el tema está con las tierras raras, con el litio o incluso el cobre. Hay unas horquillas de 25 a 40 años, en particular pues eso. Las tierras raras dicen que en torno a 25 años se podrían estar acabando. El litio en 30, que las baterías están consumiendo casi más que nunca, litio más que nunca en nuestra historia. Y el cobre, que es un material extremadamente básico, se dice que en torno a unos 40 años podría estar pasado el pico. Es decir, que estamos agotando ya todos los recursos. E incluso otros recursos que se suponían que iban a ser pues, renovables y que deberían durar para siempre, los estamos explotando fuera de nuestras posibilidades, como por ejemplo, y algo que tiene que ver con Aragón, el agua. Básicamente, pues el agua dulce está dejando de ser un recurso más o menos ilimitado y pasa a ser algo más bien escaso. Es decir, Entre otras cosas, ¿sí? este señor que habla aquí ahora, Mayén hablan maellano. que sabe tanto de lenguas como de agua, dijo que los centros de datos iban a generar más agua que la que había. Va a ser excedente hídrico. O sea, claro, los centros de datos como fuente hídrica, pues bastante mala. O sea, en todo, más bien lo contrario, ¿no? O sea, hay datos de que se ha propuesto algún centro de datos que podría consumir hasta 7 millones de litros en un único día. Fantástico. La media es un poco más baja, o sea, está en 125, 200, 250 millones de litros al año. Pero aún así, es una puta barbaridad. O sea, básicamente es algo que tenemos que intentar corregir lo antes posible. Pero bueno, no es el único el tema del agua. Tenemos otros, pues básicamente lo que estamos haciendo también relacionado con el agua, pero contaminando los acuíferos. Todos los acuíferos que tenemos de agua subterránea básicamente están agotados, estamos empezando a agotarlos y esto tiene un impacto brutal sobre el ciclo del agua. En ese sentido, pues eso, tanto el Ebro como el Jiloca son ríos que están ya bastante estresados. Y esto está afectando, pues, no solo a la cantidad, al flujo de agua que lleva, que obviamente se vería afectado si además hiciesen un trasvase del Ebro, que parece que últimamente no lo ve tan. Que no, que estaban refiriéndose a otro trasvase, que por eso estuve ahí aplaudiendo, ¿vale? Que no... Que estaba en Murcia y el Júcar pues estaba más cerca, pues ese, no, el del Ebro no. Claro, o sea, esto está muy relacionado al final con el negacionismo climático, ¿no? El negacionismo casi político que podríamos decir que tienen Vox y PP. Y aquí tenemos como dos vertientes de una misma esfera, ¿no? Por una parte tenemos el negacionismo radical y duro de Vox, pero luego tenemos el seguidismo del PP. Y yo creo que en Aragón ha habido ejemplos, pues eso, de frases terribles. O sea, recuerdo, ¿no?, que gente de Vox decía que los ciclistas contaminaban más que los peatones porque respiran más fuerte. Hostia, de eso no me acordaba yo. Liberan más CO2. Esto es una barbaridad. Fantástico, mira. ¡A la mierda, joder! Es que es eso, tenemos a un Vox descontrolado, pues que habla del timo del Pacto Verde, ¿no?, de la Agenda 2030 nociva, hablan directamente que promover la bici es fascismo y totalitarismo, y eso nos lo dice Vox. O sea, wow. Están pues eso, en una posición terriblemente radical. Y luego tenemos el seguidismo del Partido Popular, que en unas veces más o menos pues callan, pero en otras se les va la lengua. Y por ejemplo, pues una diputada en las Cortes Valencianas llegó a decir pues que el cambio climático en principio podría alargar la temporada de calor en Valencia y por tanto traer más turistas. Todo y bien. que esto se... ¿no? Claro. Bueno. Entonces, No quiero sacar a relucir en todos los programas al difunto expresidente Lambán, que Dios lo tenga en su gloria, pero Lambán también tuvo con la Filomena y alguna otra vez algunos twitters bastante... Claro. Puede ser que llegas a decir algo así como con Filomena, que cayó tanta nieve, ¿no? Que año de nieve es año de bienes. Sí. Bueno, eso.
Lambán dijo el famoso tuit este que recordamos de tanto en tanto, y después hay actualmente consejero de Hacienda y vicepresidente de algo, no sé, del gobierno, creo que tiene algún cargo de vicepresidencia, pero el señor Bermúdez Castro, el que mandó el Partido Popular a aplicar el 155, ese señor es un... no sé, celebra en Twitter cada nevada que hay como rollo de joderos rojos de mierda que ha nevado, ¿sabes? Como si fuera la última, ¿no? La celebra como si fuera la última. Exacto. Entonces, ese es el frame. O sea, ahí está todo. Pues sí, la verdad es que tenemos pues es un panorama bastante complicado con estos partidos un poco situados en la radicalidad y que además se fijan en Trump como un modelo a seguir. El PP últimamente se está distanciando más, pero Vox son fieles defensores de todo lo que hace Trump, y hay que recordar pues, que Trump soltó otras maravillas, como que la lejía podía curar el COVID o que el paracetamol puede dar autismo. O sea, cada poco tiempo... La última que le escuché era eso de que los imanes, si los mojas en agua, dejan de funcionar. Y claro, pues había gente que piensa que a lo mejor es porque cuando era pequeño no colgaban en la nevera sus dibujos, pero... Claro. Mira, ahí has dos cosas. Una, has inventado unas nuevas posibilidades vitales, y dos, has curado traumas infantiles. O sea que es un win-win. Neurociencia aplicada, ¿sabes? No, esto es neurociencia aplicada. Pero bueno, lo que os quería comentar es eso, ¿no? Pues de los temas que podríamos tratar en el futuro, pues tenemos el tema de la bici, por ejemplo, la movilidad, que pues eso, todo el ataque que se hace desde la derecha y la ultraderecha, en general tiene motivos políticos detrás. Básicamente en Aragón tenemos, bueno, en Aragón y en otras partes de España y de Europa, tenemos un lobby automovilístico muy fuerte de grandes corporaciones, especialmente europeas y americanas, que además ni siquiera están demasiado puestas en esto del vehículo autónomo, del vehículo eléctrico. Entonces, en este capitalismo tan imperfecto que tienen, pues básicamente no están dejando que lleguen, por ejemplo, vehículos eléctricos de China y de otros países que contaminarían menos. De forma que básicamente, por una parte, están luchando contra las bicis y por otra, están promoviendo pues, mejores carreteras, que haya más carriles para coches, la venta de coches con ayudas, etcétera. Y todo esto al final garantiza que cuando vamos por la ciudad, ya sea como peatones o como ciclistas, tengamos que respirar más óxido nítrico y, entre otras cosas, esto nos va a producir más enfermedades cardiorrespiratorias que van a adelantar pues, la edad a la que envejecemos peor y la incidencia de casos de cáncer, etcétera. Entonces, es una visión clave de pues, cómo esas políticas de las que nos están hablando cada vez que intervienen criticando la bici o haciendo este tipo de intervenciones, básicamente están haciendo política sobre la ciencia. Están condenándonos pues, a tasas de cáncer o de enfermedad cardiovascular o respiratoria mucho más elevadas. El necroliberalismo, ¿qué le dicen ahora? ¿No? Esto, pues más necro que nunca, o sea que... Otro tema del que podríamos hablar también... Te necrecen los pulmones. ¡Viva la libertad de morir de cáncer! Y es que la libertad de morir de cáncer, pues esto puede quedar un poco duro, pero también se llevó, ¿no?, con el extremo de qué tipo de alimentación deberíamos tener, ¿no? Con esa apuesta tan fuerte que se hizo en Aragón por las macrogranjas, que cuando salió Garzón diciendo esto de que había que comer menos carne, pues ya salió el tema del chuletón, defendido por Pedro Sánchez, y todo el mundo ahí hizo mofa del comentario de Garzón. Y esto también es política, porque cuando estás hablando de la alimentación de la gente, pues hay que tener los datos, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, como pues la mayor ingesta de carnes rojas está relacionada con el cáncer de colon. Y pues precisamente ha habido casos muy notorios de nuestros políticos que han tenido pues este tipo de enfermedades, y yo creo que deberían pues ser más reflexivos y pensárselo 2 veces antes de hacer estas apuestas sobre el modelo económico de Aragón. Pero bueno, si es que, a ver, vamos a ver, tú vas a ver, es que pedís unas cosas, pedís unas cosas, y es que os queréis que cargar la agricultura familiar del mundo rural. Claro, es que estáis ahí, es que no, ni coméis ni dejáis de comer. Hombre, ¿cómo vas a comparar un plato de garbanzos, lentejas o sojas de esas que os queréis comer? Comes hojas, que si os comes hojas todos. Bueno, con esta también hay bueno, una... algún día
y aprovecho esto y lo meto ahí, habrá que hablar de Tocinoland y su influencia en mucha de la izquierda aragonesista que va por ahí de y zorra y los cochinos, qué bien tocino magra y oh amigo. No sé si estás alimentando también Te al revés. acercas al territorio, pues estás tocando, ¿no?, una fibra muy sensible, porque hay mucha gente que se está enriqueciendo a base de eso y no van a dejar por las buenas, pues eso, de abandonar este modelo. Pero es que tiene muchas variables, o sea, tiene muchas variantes también esto del modelo de las granjas, porque no solo te contaminan el agua, hay pueblos en Huesca que ya tienen unos niveles de nitratos por encima de 50 miligramos por litro, que está por encima del límite legal que marca la Unión Europea. En el Jiloca también hay pueblos que el agua no es potable, el agua del grifo. Efectivamente, pues por una parte tienes el agua, por otra parte tienes que las macrogranjas en general tienes un montón de animales que están hacinados. Animales hacinados en contacto con humanos es la receta perfecta también para zoonosis, es decir, que haya virus que puedan saltar a humanos. Y eso nos serviría para identificar con otro tema que está de actualidad recientemente, que es lo que está pasando ahora mismo en Gallo Canta. No sé si estáis al tanto, Sí, pero sí, ya sí. van como unas 740 grullas muertas en Gallo Canta. Bueno, pues se ha liado súper parda con los toros, porque resulta que también hay otra variante vírica o algo, otra pandemia. Esto está planificado, esto el perro Sánchez que quiere acabar con los toros y con la Con las caza. grullas. Claro, y todo cuadra. Entonces, pues bueno, resulta que iban a hacer unos toros en Teruel. El ganado bovino tenía que ser inmovilizado. Y ahí intervinieron fuerzas de ¿cómo se dice? Las fuerzas vivas. Intervinieron las fuerzas vivas y en Formiche no se han molestado. En Formiche también había un festejo, se lo prohibieron por eso, o sea, se lo cancelaron, no lo hicieron y... Bajo. ¿Eh? ¿En Formiche alto o en Formiche bajo? Hostia, ahora me pillas. Uno de los formiches. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que se han cabreado, no porque eso, sino porque no les dejaron hacer los toros, ¿sabes? Y la noticia es su cabreo. Los en Teruel también tiran. Sí, sí, Sabemos sí. que tenemos una tierra, pues eso, con sus cositas, ¿no? Cositas. Es eso, aparte del tema de la bici, de las macrogranjas, pues hay otros temas que a lo largo de pues, esta sección me gustaría tratar, como por ejemplo también las infraestructuras de ciencia, porque ahí es un tema un poco más político, pero nosotros cuando nos fuimos del gobierno dejamos firmado un contrato programa de 11 millones, 12 millones de euros anuales para financiar nuevas facultades y reformas tochas como la que hubo de Filosofía y Letras en la universidad, que básicamente es donde se hace el 90% de la ciencia en Aragón. O sea, en Aragón el 90% se hace en la Universidad de Zaragoza, el 9,99 se hace en el CSIC y hay pues una parte muy residual que hacen universidades privadas, como nuestra amiga la San Jorge. Pero el tema es ese, que nosotros dejamos firmado un contrato programa para la universidad pública de inversión de 12 millones de euros anuales y de eso no se ha visto nada en todo este tiempo. O sea, acabaron Filosofía y Letras y, claro, yo cuando llegué a la Dirección General de Universidades, los decanos me llevaban a enseñar las facultades en plan de, fíjate qué mal está esto, sabes que se nos cae a cachos. O sea, a raíz de eso, pues cuando tuvimos oportunidad de negociar el modelo de financiación, dijimos, venga, 12 millones de euros al año, que es bastante pasta, para reformar facultades o hacer nuevas. Y que yo sepa, desde que se acabó Filosofía y Letras, ni se ha empezado ninguna reforma, ni se ha hecho nada. De hecho, otro tema que sí que podríamos hablar más adelante sería el famoso grado de Medicina en Teruel. Ah, sí. Sí, eso hay que tocarlo, eso hay que abrir. Pero está muy bien tirado, que estaría bien como ordenar la infraestructura científica en Aragón. Me gustaría mucho porque hay cosas bastante guapas a pesar de todas las condiciones que denuncias. Y sí, bueno, es que vamos a ver si esto lo va a hacer Amazon. Quiero decir, que va a montar FPS para gente para trabajar en sus ordenadores. Según ellos, llevan repitiendo desde hace mucho tiempo que las plazas en física, las STEM, estas que dicen ahora, se hacen los modernos, física, matemáticas, informática, tal, estas cosas, que eso se ha incrementado y que todo bien. O sea que, no sé, igual se ha ido ahí los dineros, Ramón. A ver,
No, ¿sabes? O sea, 12 No. millones de euros se van así fácilmente. O sea, otra cosa es que la sospecha, que no está demostrado, pero la sospecha es que esos 12 millones de euros los estén usando para otra cosa que no son infraestructuras. ¿Estás Los- insinuando? No. Está- Pero ¿cómo va a poder pasar eso, Ramón? Habrá que investigarlo, pero es posible que si no han hecho ninguna infraestructura tocha, 12 millones de euros no se gastan así como así. Entonces hay dos opciones. ¿Estás insinuando que los han utilizado para el gran Congreso Internacional de la Despoblación? Podría ser, podría ser. Podría ser que los están utilizando para pagar las nóminas de los profesores. O sea, que les están recortando la transferencia a la universidad pública, porque es la derecha y la derecha siempre recorta en ciencia y en universidad. Es posible que les estén recortando y les hagan utilizar este dinero de infraestructuras para pagar nóminas. Eso es una opción. Y otra opción es que directamente lo dejen sin gastar, deliberadamente, para que cuando llegue a final de año haya dinero pues para otras cosas que se han gastado en sus cosicas, en las cosas que les gustan. Si no hay ni presupuesto, Ramón. Como no hay presupuestos, este dinero les viene bastante bien para tener un poquito de margen para hacer cosas. Pa'l tobogán, Ramón, pa'l tobogán. ¿Qué es lo que importa ahora? Hacer un tobogán. ¿Ya está? Todo para todo, sí. Pero bueno, entonces estos son algunos de los temas que me gustaría hablar, pero vamos, tenemos muchos otros, pues eso, el CEFCA, ¿no? Por ejemplo, en Teruel, que lo mismo que pasó con Dinópolis. Lo que pasa es que Dinópolis lo hicieron ya hace muchos años, que había dos partes, ¿no? Una parte orientada al turismo y otra parte orientada a la investigación científica. Pero esto va todo en un pack y lo gestiona turismo. Arturo Aliaga. ¿Qué pasó? Pues que la parte que hacía ciencia de Dinópolis estaban pues, mal, no estaban contentos porque les trataban mal, les trataban básicamente como una oficina de turismo. Y lo mismo ha pasado ya cuando nosotros nos fuimos con el CEFCA. El CEFCA es el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Lo que pasa es que como tuvimos la idea esa de hacer Galáctica, de que hiciesen divulgación con el museo, etcétera, pues cuando llegó el PP dijo, esto no será el nuevo Dinópolis. Pues ala, lo sacaron de ciencia y lo llevaron a turismo. Y al final, pues ese es un poco el modelo por el que está apostando la derecha y la ultraderecha en Aragón, que es básicamente un modelo productivo en el que no hay investigación o no se está invirtiendo más en ciencia. Yo creo que el impulso que tuvimos nosotros, o el impulso que llega más o menos desde España, que es verdad que sí que hay más inversión en ciencia, ahora ellos lo están frenando, lo están intentando revertir para tener dinero para sus cositas. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencia que el modelo productivo de la región pues, será menos innovador y estará más basado pues, en servir cafés a turistas, o habrá pues eso, que cargarse las montañas del Pirineo para montar ahí algunas estaciones de esquí y cositas interesantes para atraer a la gente. Y básicamente pues, nos condena a un modelo económico pues, peor, ¿no? A un futuro peor para Aragón. Y bueno, en verdad, pues eso, podríamos hablar también de las danas, por ejemplo, de la influencia que tiene la temperatura del Mediterráneo sobre la intensidad de las danas, y cómo la dana, igual que se llevó a Amazon, pues quizás alguna de estas se podría llevar a Azcón. Ya sabemos, ¿no?, que y que él pues decidió quedarse en una boda no sé dónde. En Galicia era, y en un festival de música. Festival de música, maravilloso. Pues es eso, al final yo creo que la ciencia muchas veces pone el foco sobre las cosas que se hacen mal desde la política, ¿no? Porque básicamente es como un Pepito Gruñón que te está diciendo tienes que ir por aquí, o sea, es necesario hacer esto, pues hay que recortar las emisiones de CO2. La ciencia habla claramente y apunta, ¿no? Apunta a unos responsables políticos. Entonces, cuando al final tienes a otros políticos que no escuchan a la ciencia, sino que además hacen, pues como hizo Mazón, que se cargó esa agencia de emergencias valenciana, o incluso Azcón, que tal cual llegó al gobierno, se cargó esa Dirección General de Cambio Climático. Hombre. Pues, básicamente, cuando tomas esas decisiones, te estás haciendo responsable de lo que pueda llegar después. Entonces ya no es solo ideología, o sea, básicamente estás afectando la importancia o las consecuencias que pueden tener los desastres naturales o las cosas que nos depare el futuro. Porque está claro que vendrán más pandemias, que vendrán más desastres naturales, será un gran incendio, pueden pasar varias cosas, pero lo importante es eso, que si la ciencia nos lo está diciendo y en vez de prepararte para ello, pues privatizas o externalizas y deterioras el servicio, pues al final
eres responsable y eres culpable. Sí, yo creo que aquí, a ver, esto lo están, a ver, seguro que si llega una tocha, pues va a ser, pues, modelo Partido Popular, o sea, no esperemos otra cosa. Pero sí que de momento van aguantando eso. Yo intenté meterlos ahí un poco. La verdad es que cuando pasó todo lo de Valencia, que mandaron el convoy tal, hicieron homenaje, bueno, se dieron un baño de masas. Hubo ruedas de prensa para la historia en las que literalmente habían hecho un PowerPoint en Paint para explicarnos cuál había sido el despliegue en Catarroja, creo que era. Entonces, quiero decir que... Basic design is my passion, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, si tienes que explicar la mayor proeza de las emergencias aragonesas en la historia, claro, son muy de esto, ¿no? De, todo no sé qué, guau, no sé qué. Pero luego llega una buena y, oh my god, ya veré. Pues bueno, pues eso Sí, los... una inversión, pues eso, más en titulares, más de, pues eso, de intentar captar la atención de los medios de comunicación, pero luego no hay chicha detrás, o sea, no están dejando las cosas como deberían, o sea, no están haciendo el trabajo real de lo que es gestionar una comunidad, un gobierno autonómico. Y pues eso, no solo a nivel autonómico, también pues a nivel municipal, pues lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ¿vosotros creéis que necesariamente la derecha tiene que ser, pues eso, antiecologista, atacar la bici, atacar los árboles? O sea, lo que se está haciendo en Aragón, en general de estas ciudades, ¿no? Que se cargan los gobiernos de la derecha, en general se cargan todos los árboles y te plantan unas maceticas. O sea, eso también es ideología. Carga. Sí, ¿Por sí. qué es necesario que la derecha se comporte de esta forma o podríamos imaginar una derecha diferente? Bueno, complicado con los vientos. O sea, creo que ahí se juntan varias capas. La primera es que, bueno, es una manera de confrontar que ha abierto la ultraderecha con lo que llaman ellos progre-wokes. pues van a hacer de todo al partido. Y sí, el urbanismo es pura y dura ideología de primer orden de magnitud. Y esta gente, pues... Claro que sí, pues espérate que aún voy a capar más árboles y quitar más carriles bici si hace falta. Y luego, pues eso, está en un contexto internacional que favorece enormemente este tipo de posicionamientos y los blanquea. Y que bueno, que el Partido Popular, quiero decir, tiene unas bases ideológicas bastante lábiles y más en un contexto, digámosle, de amenaza de Sí, sus sí, compañeros. pero incluso esas mismas bases en verano van a sufrir el calor y van a quejarse porque no hay árboles y no hay Sí, sombra. pero de momento eso no tiene ningún coste político. Es un poco la pregunta que te iba a lanzar ahora. Quiero decir, hay muchos libros sobre el polo climático, la emergencia climática y tal, pero a la hora de la verdad, eso electoralmente ya, o sea, de momento tiene el mismo valor que la corrupción, que ya se ha degenerado totalmente. Entonces, ya no tiene ningún tipo de penalización ni coste político y efectivamente creo que ahí hay una tarea política para unificar esas dos cosas. Quiero decir, el hecho de pues desinvertir en carriles bici, que puede parecer una soplapollez, pero que, o en arbolado y tal, y hay gente ahí haciendo cosas muy chulas a ese respecto, pero de momento no hay una necesidad, y lo dices tú, que es una cuestión de ámbito general. Lo hemos visto en Teruel, que se convirtió en pocos años en una ciudad completamente gris, pero bueno, se llevaba premios europeos al diseño de no sé qué, porque la forma de entender, creo, la modernidad de la derecha española es, bueno, hacer obras al coste que sea, como que hay que moverse, ¿no? Eso genera economía de alguna manera o Sí, genera dinero claro. de alguna manera. Y bueno, claro, no vas a tener tierra y árboles, ¿no? Hay que poner pues cosas, pues no sé, un poco... o sea, yo creo que si siguiéramos esa deriva durante todo el tiempo, acabaríamos, ¿no?, en esos escenarios distópicos rollo Blade Runner, ¿no? Ahí es donde quieren llegar ellos de alguna manera, a todo acero, todo cemento, todo industrial. Todo... Pero yo sí que creo que en esa concepción megalómana, si se le quiere decir, habría la posibilidad de construir y de proyectar una infraestructura verde que también generaría fotos, que también generaría... Pero por ese camino no van. Y yo creo, por ejemplo, que las comunidades...
esto lo escuché en otro podcast, Greuges Pendents, que las comunidades energéticas podrían ser un elemento unificador bastante interesante, en el sentido de que abaratan costes, quiero decir, y podrían ser útiles y motor de eso, ¿sabes? Pero no lo son, y en gran medida tiene que ver con, evidentemente... No lo están siendo. Y con esto que decías, ¿no? De cómo, pues, en esa visión megalómana, ¿no? De grandes urbes, de acero, también podrían caber parques gigantes. Pues yo creo que ahí teníamos el ejemplo del bosque de los zaragozanos, ¿no? Que yo creo que igual esto ya ha caído un poco más en el olvido, pero hace, pues eso, un par de años o así, el Partido Popular se puso la medalla o hizo eslogan por todas partes de que querían tener el mayor bosque, ¿no? El bosque de los zaragozanos. El Central Park de Zaragoza, ¿no? Claro, o sea... El pulmón de Zaragoza o algo así. A nosotros nos afectó también a la universidad porque nos pidieron unas parcelas que eran del gobierno de Aragón porque ellos querían, pues eso, utilizarla para el bosque de los zaragozanos. Y ahí es cuando tuvimos oportunidad de rascar un poquito y ver qué había detrás de esa iniciativa. Y, sorpresa, no sorpresa para nadie, detrás estaba Iberdrola, estaban todas las grandes compañías eléctricas que básicamente lo que querían era pues la compra de créditos, ¿no? Esto de si te comprometes a plantar tantos árboles, estás supuestamente emitiendo, absorbiendo tantas toneladas de dióxido de carbono y, por tanto, tienes la etiqueta verde, esa típica que te llega en la factura que te dice, no, si Iberdrola todo lo que produce es verde, porque se están compensando, ¿no? Las emisiones de sus centrales con el CO2 que están absorbiendo. Entonces, pues básicamente era una especie de estafa en la que realmente no estaban interesados en que hubiese árboles, ni que los árboles los pudiese disfrutar la ciudadanía, ni los estudiantes, ni mucho menos, sino que además, pues eso, ni siquiera se comprometían a nivelar el terreno, o sea, que lo querían poner en un descampado con un montón de inclinación, sabiendo que los árboles se iban a perder si los plantaban así, y es que les daba completamente todo igual, pero todo por la etiqueta de verde. Y por pues Nati, cachirulo de hierro, es que qué negocio fuerte. Efectivamente, o sea, ahí pues una campaña megalómana que funcionó bien, creo, o sea, convenció a mucha gente de que realmente había un compromiso verde por parte de un partido de derechas, pero que detrás, pues no, lo que había era un pufo. Sí, como en Teruel. En Teruel la alcaldesa no tiene ningún problema en decir que Teruel es súper sostenible y que él está con los woke, con los trans, con los gays, con todo. Está ahí con los ecologistas. O sea, es que esto es así. Aunque haga falta. Exacto, lo que haga falta. Bueno, pues eso, no sé, a ver si a lo largo de este programa, en el futuro, tenemos pues esa oportunidad de profundizar más en entender, pues eso, con datos que sirvan de apoyo, pues eso, para que la ciudadanía o la gente que nos escucha tenga, pues eso, claro, que hay datos reales detrás de nuestras propuestas, que no son cosas vacías, sino que realmente, pues cuando hay más dióxido nítrico en la atmósfera, óxido nítrico en la atmósfera, pues hay más incidencia de algunos tipos de cáncer. Vamos a intentar aportar datos para que esos datos ayuden a tener mejores opiniones. Pues muchas gracias, Raúl. Bienvenido a la Mononeta. Es más que bienvenida a tu sección en este ciclo Astame, este LSC, este laboratorio subterráneo de KUD que estamos aquí montando con la ciencia. La ciencia salvará a Aragón. Será nuestra salvación. Un poco de optimismo y de ecosocialismo. Si no estás al tanto de la cuota Radio Monotes que te pertoca, proceda a su pago entrando en patreon.com/radiomonotes. Porque si no lo haces, palabra del Politburo Monoter, te aparecerá el espíritu de José Luis Campos y te comerá, o peor, te llevará a una de esas comidas que organiza con Carlos Herrera, Ayuso, Azconet y compañía. Así que piénsatelo.